Saludos a todos y todas y gracias por darse cita nuevamente en este seminario más reciente que estamos ofreciendo bajo el cobijo del Centro para el Estudio de la Democracia. Este seminario más reciente que versa en torno a la teoría política de Antonio Gramsci y que usamos también como oportunidad para conmemorar la publicación de mi primer libro, Dirigentes y Dirigidos, para leer los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci hace 15 años. Y estamos aquí presentes para nuestra sexta reunión. Recapitulo en 2 o 3 minutos lo que estuvimos haciendo la clase pasada, la reunión pasada, para entonces echar hacia adelante y discutir material que había compartido con ustedes durante el weekend y que proviene específicamente del cuaderno 12 y del cuaderno 13 de los cuadernos de la cárcel. La clase pasada nosotros, perdón, luego de nosotros haber venido de dar un panorama bastante tétrico de las circunstancias de vida en las que se encontraba Gramsci dentro del contexto de la cárcel posterior a su arresto en noviembre de 1926, y de hablar de la escritura trágica de Gramsci como una especie de modo molecular eh, o bien minúsculo de resistencia, que era una escritura que estaba marcada por la impronta de la conciencia de que se sabe que está muerto, ¿no? O próximo a la muerte. Y lo que dice esa escritura, que se empeña en seguir ejerciéndose a pesar de todas las peores de las circunstancias en las que estaba inmerso esta figura. Pues nosotros luego en la última reunión lo que hicimos fue echar hacia atrás un poco para coger impulso de nuevo, pero y visitamos o revisitamos dos textos clásicos de Carlos Marx. Vimos la glosa sobre Feuerbach, que es un texto de principios o de la primera mitad del 1845 de Marx, en donde vemos a Marx discutiendo, eh, más bien eh, trabajando este proceso de desarrollo en su concepción filosófica, en el cual por un lado tiene que terminar de saldar las cuentas con el idealismo, pero rescatando lo que amerita rescatarse del idealismo. Por otro lado, saldando las cuentas también con el materialismo clásico de Feuerbach, que en un momento dado lo ayudó a salir del idealismo hegeliano, pero rápidamente pudo reconocerle las limitaciones, e incluso aunque parecería un contrasentido, llega a plantear residuos idealistas en este materialismo clásico de Feuerbach. Y me refiero específicamente a cuando Marx habla de la assumption, de la suposición feuerbachiana de que existe tal cosa como una esencia genérica del ser humano, ¿verdad? Cuando pues, Marx va a insistir que no hay tal cosa. O sea, los seres humanos siempre somos a partir de o en función de circunstancias históricos sociales específicas. Es decir, la materialidad en el caso de la humanidad nunca se da así como sin mayores, sin más ningún atributo. Siempre tiene múltiples atributos y condicionamientos históricos, sociales y demás. Y pues nada, repasamos primero la glosa sobre Feuerbach, que es un poco Marx, insisto, planteando las limitaciones del idealismo, pero rescatando el componente más saludable, que es su énfasis en la historicidad de la realidad, en la transitoriedad de la realidad. Y por otro lado, criticando brutalmente las limitaciones del materialismo clásico de Feuerbach, aunque reteniendo, pues digamos, el punto de vista inicial, que es la cuestión de darle primacía ontológica a lo concreto y que el mundo es finito.
pues para la eventual articulación de tal cosa como un materialismo histórico, ¿no? Un materialismo que no es genérico, que no es esencialista, sino es un materialismo que rescata, que se nutre de ese énfasis en la historicidad de las cosas tan cara, tan querida para el idealismo. Y enfatizamos pues algunas, las leímos en voz alta todas las tesis. Nos detuvimos un poquito más tal vez en la tesis número 3 donde Marx habla de la importancia de recordar de, eh, de que si bien nosotros sufrimos las influencias y las determinaciones de nuestras circunstancias, de que valía la pena recordar siempre de que los educadores tienen que ser educados o algo por el estilo. Que, ¿verdad? Como lo planteábamos en la reunión pasada, pues es un recuerdo, nada, es insistir en la relación propiamente dialéctica, aunque abierta, una relación propiamente dialéctica entre ser humano y circunstancia, en el sentido de que, pues claro que nosotros los seres humanos estamos siendo influenciados por nuestras circunstancias, pero esas circunstancias no son otra cosa que sedimentaciones estables de prácticas humanas previas, y que a su vez en nuestra acción presente uno pudiera, sí, influenciado por por ese educador, por esas estructuras, por esas circunstancias, nosotros podemos a su vez reeducar, podemos transformar, modificar esas circunstancias que en un inicio, entre comillas, nos están influyendo para transformarlas y que ellas a su vez pues, puedan condicionar de una manera distinta generaciones futuras. Que estoy aquí tomándome una especie de licencia poética, pero digamos que hay algo en ese planteamiento de la tercera tesis de que el educador tiene que ser educado, que tal vez está presente cuando Marx abre el texto de 1851 titulado El 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde Marx comienza diciendo, los hombres hacen la historia, por lo tanto dándole primacía, ¿verdad?, a la voluntad humana, pero entonces añade, pero no la hacen necesariamente en las circunstancias que ellos escogen. Por lo tanto, nosotros hacemos la historia, pero pues matizado, nutrido, influenciado, presionado por unas circunstancias, unos canales, unas vías que pues, muy bien están fuera de nuestro control. Que a lo que apunta nuevamente a enfatizar el elemento de la relación dialéctica entre sujeto y estructura, ¿no? Entre voluntad, y contexto. Y entonces, pues también al final, pues insistimos sobre la importancia de la tesis, la undécima tesis, que es esa famosa tesis que dice, los filósofos no han hecho otra cosa que interpretar el mundo de distintas maneras hasta nuestros días. De lo que se trata, sin embargo, es de transformar el mundo o algo por el estilo. Pues porque uno, para decir dos cosas. Primero, que esa tesis, bien entendida, y como también la entendía Gramsci de esa manera, pero bien entendida en general, no es un rechazo de Marx a la actividad de crítica teórica o de teoría o de crítica filosófica, ¿verdad? No es una invitación al paso irreflexivo a la acción. Es más bien el planteamiento de que es importante hacer la crítica teórica, la crítica filosófica, pero para transformar el mundo, la acción tiene que transgredir la mera reflexión teórica para lograr esa transformación. Eh, y por último, ¿verdad? Y si no pudieron estar, quizás vieron el video. Y por último, sí llevamos a cabo una discusión, no de una discusión, presentamos una interpretación algo sostenida sobre el planteamiento de Feuerbach, materialista clásico, ejemplificado de su explicación
de la creación de la idea de Dios presente en su obra La esencia del cristianismo. Eh, Nos detuvimos un tiempito en eso y pues nada, no creo que como lo cubrimos delata ninguna genialidad de nuestra parte, pero en función del contexto de este seminario, sí, no estaría de más que lo revisitaran en la grabación de la reunión. Y eso, entonces luego pasamos a discutir el prólogo de 1859 de la contribución a la crítica de la economía política, porque es un texto que Gramsci, uno, traduce en parte, como parte de sus ejercicios de traducción en la cárcel, y dos, porque si lograron leer, perdón, si lograron leer lo que estaba contenido en esa selección mínima del cuaderno 13 que yo les escaneé, Gramsci rescata unos planteamientos bien básicos, pero que provienen de ese prólogo para establecer como que los límites históricos y epistemológicos fundamentales en los cuales él quiere ubicar su reflexión sobre las dinámicas políticas. Y en la exégesis que hicimos de esas tres, cuatro oraciones, que tomamos aparte de ese prólogo en la reunión pasada, enfatizamos cómo lo que parecería ser a un inicio la presentación de una concepción de lo social o de la sociedad bastante simplificada a partir de una imagen didáctica o pedagógica de un edificio según el cual la sociedad sería este edificio que está compuesto por una estructura o base que contiene la estructura económica sobre la cual está montada un conjunto de superestructuras que es donde estarían ubicados las instituciones políticas, sociales, culturales, morales y demás. Y entonces hay una relación parecería que habría una relación de causalidad cuando Marx dice que la base económica o estructura económica de la sociedad, Bedingen, determina la superestructura. Perdón. Nosotros, lo que es la presentación típica que antes se daba por el profesor promedio en una clase de sociales, de cuando te querían enseñar la concepción de la sociedad de Marx, cómo la cosa es mucho más compleja, o sea, es más compleja, no mucho más, es más compleja, porque normalmente ese esquema de estructura, superestructura se ha utilizado para querer insistir en que la concepción social de Marx es una que es economicista o económicamente determinista. Entiéndase que la economía lo sobredetermina todo de tal manera que cualquier cambio en la estructura económica uno supondría que tuviera una reacción a nivel de la superestructura. Pero lo primero una de las cosas sobre las que yo comenté la reunión pasada era que para empezar, la palabra determinación no delata una relación de causalidad, de causalidad mecánica directa. Una determinación es una determinación en el sentido, ¿verdad? De la palabra alemana, que era la palabra Bedingen, que la acción de determinar implica más bien un ejercer presión sobre, es establecer límites a. Y una cosa es tú decir que la estructura económica establece límites a o ejerce presión sobre, a tú decir que la estructura económica causa, produce, mecánica directamente lo que ocurre arriba en la política, como si fuera una cosa tan transparente. Pero además de eso, además del preciosismo en el análisis, ¿verdad?, de la palabra y la cosa y los conceptos, está ese pasaje sobre el cual insistimos hacia el final de la reunión pasada, que Gramsci insiste sobre ese pasaje, que es cuando Marx habla del proceso de revolución y Marx dice, eh, se refiere al conjunto de las superestructuras ideológicas como ese ámbito, el ámbito de las superestructuras como ese ámbito.
a partir del cual los seres humanos cobran conciencia del conflicto y pasan a disputarlo o pasan a resolverlo. Que lo que te hace es que no te destruye el esquema, pero te lo dinamiza radicalmente. Porque el planteamiento de Marx entonces es, sí, no hay duda de que desde una perspectiva estrictamente materialista, la relación de poder fundamental es la relación de poder que se expresa en la explotación de la fuerza de trabajo, o sea, de una clase por otra. Que no es la única relación de poder, pero ¿por qué es la más importante? Porque es la relación de poder que se produce en esas relaciones sociales que producen los bienes materiales que sostienen a la sociedad. Y es por eso que es una relación de poder ontológicamente más importante desde la óptica materialista. Porque es aquello es ese poder que ocurre en la actividad que hace, que produce el fundamento material de todo este edificio social. ¿Verdad? Pero que a pesar de que para Marx no hay duda de que ese es el conflicto fundamental, que es el de la lucha de clase social, o sea, socioeconómica, y la explotación de la clase dominante, por parte de la clase dominante, de la clase dominada, por parte de la burguesía capitalista, del proletariado. Marx dice, los seres humanos cobran conciencia de este conflicto en el ámbito de las superestructuras políticas e ideológicas. Yo decía jugando en serio, o sea, decía en serio, pero de manera coloquial, es que para tú querer hacer la revolución no basta sentirte oprimido, ¿verdad? Porque si tú, o sea, supondría, aquí estoy poniéndole palabras en la boca a Marx, que él nunca lo dice de esta manera, pero aparte de ese pasaje, supondría que el asalariado logre concebir, y los asalariados como clase, logren concebirse más allá que asalariados, como propiamente sujetos revolucionarios, porque en tanto tú te sigas pensando como mero asalariado, esa subjetividad a lo que te lleva en términos de lucha es a procurar aumento salarial, aumento de tiempo de vacaciones, mayor aportación patronal al plan médico, más tiempo de paternidad o maternidad, es decir, cosas, todas las cuales, ¿verdad? Para mí son bien valiosas y bien medidoras por las cuales luchar, pero que son consonas con la existencia del capitalismo como modo de producción. Por lo tanto, para tú querer la revolución, tú te tienes que sustraer, ir más allá, sustraerte de tu mera subjetividad como asalariado para devenir el sujeto revolucionario. Y que decir eso es darle una importancia brutal al ámbito de la superestructura, que, que comúnmente, particularmente a aquellos que no son simpáticos al marxismo, tienden a plantear como que si la superestructura fuera este velo por encimita, superficial, y como que lo más importante para Marx es solamente lo que pasa de que la estructura económica. Y pues nada, e insistíamos al final de esa reunión, pues que Gramsci, o sea, yo siempre había leído ese prólogo y lo había, y daba una lectura más rica de lo que muchas veces mis mismos profesores en su momento me proyectaban, pero fue a través de la lectura de Gramsci bien temprano que yo, pues, como que capté la importancia de pasajes como ese. Eh, y pues nada, y que es un pasaje que Gramsci coge bien a pecho y que es, y por último, y ahora pasamos a lo de hoy, que es como Gramsci buscando estos textos aquí y allá en Marx que le permiten tal vez sentir legitimidad a lo que él mismo está desarrollando y planteando con toda esta cuestión de la lucha política a través de la hegemonía y la importancia de esos momentos de la lucha política que tienen que ver con la educación, en la organización, el cultivo del consentimiento de la gente, la importancia de la cuestión cultural, la importancia de la cuestión ideológica. Y un poco Gramsci, yendo a estos pasajes de Marx para decir, esto no soy yo, tú sabes, un pensador heterodoxo, trazando mi propia cosa, sino que esto está grounded
todavía dentro del marxismo de Marx. Y un poco por ahí fue la clase, la reunión pasada. Ok. Entonces, pues, yo les compartí una selección breve de Cuaderno 12, aunque yo creo que no es completo. Una selección breve del Cuaderno 12 y una selección más breve todavía del Cuaderno 13, que está incluida en esta antología que tuvimos el placer de editar para Ediciones Callejón allá en el 2018. Este libro, un poquito de historia intelectual y editorial en Puerto Rico. Este libro, junto con el primero de los libros de Arturo Mazol, eh, fueron los últimos dos libros que publicó Elizaldo Martínez en vida, antes de morir. Elizaldo Martínez, por supuesto, fundador y editor en jefe de Ediciones Callejón, y previo a eso, parte también de los fundadores de Editorial Vértigo, y, o sea, una persona bien valiosa, un tipazo, un gran amigo. Y los últimos dos libros de Gramsci que publicamos con él fueron en parte o sea, el trabajo fue mío, pero fue por insistencias de él, porque él era tan fiebrú como yo de la cultura intelectual y la cultura política del comunismo italiano de la segunda mitad del siglo XX. Este, pues nada, yo le compartí eso en el weekend. Miren, yo creo que vamos a leer unos pasajes en voz alta y comentarlos, pero yo quisiera, para calibrar la importancia de la aportación que hace Gramsci, empezando por el cuaderno 12 con esta noción de los intelectuales orgánicos, pero que a su vez delata inmediatamente el tema del Estado en sentido ampliado, ¿verdad? Porque déjenme abrir el chat aquí, lo que queremos con este cuaderno 12 mm, es, o sea, el tema principal del cuaderno es el asunto de los intelectuales orgánicos, intelectuales tradicionales. Pero ¿qué sucede? Esos dos conceptos no significan nada si no se ponen en el contexto del resto del andamiaje conceptual y que apuntan, entre otras cosas, bien importantemente, a lo que por costumbre, o sea, a lo que Gramsci ha llamado de dos maneras distintas. La que más yo tiendo a usar, más a adoptar, es su concepción del Estado en sentido integral o Estado integral, o eh, otra de sus formulaciones es hablar del Estado en sentido ampliado. Y en cualquiera de sus dos formulaciones apuntan a lo siguiente, lo voy a poner como Gramsci hace en algún pasaje de manera formulaica, es más complicado que eso, pero lo voy a poner de manera formulaica como él lo llega a poner en algún momento en los cuadernos, es apuntar al hecho de que para Gramsci el sentido, el Estado moderno, sentido propiamente ampliado, es el Estado es igual a sociedad política más sociedad civil. Y por sociedad política entendiendo gobierno, ¿verdad? Las esferas gubernamentales, más la sociedad civil, que Gramsci, esto vale la pena apuntarlo, la sociedad política entendiendo gobierno, lo gubernamental, y la sociedad civil, entendiendo Siri, no te estoy llamando, apágate. Entendiendo el llamado mundo de lo privado. Y lo escribo y le pongo las comillas a propósito, porque Gramsci le pone las comillas a propósito. Porque parte del punto de Gramsci, cuando dice que la sociedad civil es el supuesto llamado mundo de lo privado, y le pone las comillas a privado, es porque precisamente no lo es. Es decir, no es.
sea, el mundo privado de la sociedad civil no es este supuesto mundo que pretendería cierto liberalismo político clásico simplificado, como esta esfera privada, eh, más transparente, carente de relaciones de poder político y demás. La reflexión de Gramsci me va en la dirección opuesta, por supuesto. Entonces, pues nada, pues vuelvo. El cuaderno 2 se trata de los intelectuales orgánicos, pero hablar de intelectuales orgánicos remite necesariamente a los conceptos de clase social y particularmente al concepto del Estado en sentido integral o el Estado en sentido ampliado. Pequeño paréntesis para decir que el cuaderno 12 que estamos leyendo, como el cuaderno 13, son lo que Gramsci llamó él mismo en una carta cuadernos especiales. ¿Verdad? Yo les había comentado 2 reuniones atrás que a partir del criterio de Valentino Yerratana, que es el que fue el curador en jefe de la primera edición crítica de los cuadernos que se publicaron en Italia en el 1975, el criterio de Yerratana establecía 3 tipos de textos: textos A, textos B y textos C, contenidos de los cuadernos. Los textos A son los textos de primera, Cristo, de primera redacción, ¿verdad? Pero que van a tener una reproducción o reescritura posterior. Los textos C son los textos A nuevamente escritos en cuadernos posteriores, ¿verdad? Y muchas veces la repetición del texto podían tener cambios aquí y allá, alguna coma más o alguna coma menos, podía tener cambios en el fraseo, pero había veces que incluso la repetición era tal cual, el pasaje de la ¿verdad? Original. A veces sufrían cambios, o a veces cogían 2 textos A que estaban en fragmentos separados y en un texto C posterior, mucho más extenso, esos 2 textos A formaban parte de una narrativa más larga, combinando con tantos otros textos. Y están los textos B, que son los textos de única redacción, ¿verdad? No, no, yo no recuerdo, sí recuerdo, en, lo, en la edición que yo les compartí de, de los cuadernos de la cárcel, la edición crítica de español, que es la mexicana, en la edición mexicana, los textos A, el font, el tamaño de letra, el font no, el tamaño de letra más bien, era más pequeño. Mientras que los textos B, que son de exclusiva y única redacción, tienen un texto más grande. Pues la mayoría de los textos del cuaderno 1 son textos A. Muchas de esas reflexiones van a ser recogidas, retrabajadas, reorganizadas y escritas nuevamente en un cuaderno posterior. Pero sí tenía 6, 7, 8 textos B o de redacción exclusiva. Pues todo esto para decir que hay unos cuadernos que son los llamados cuadernos especiales, donde Gramsci conscientemente, lo bueno de estos cuadernos especiales es que Gramsci nos ayuda, al lector le ayuda, porque aunque él se pasa diciendo que, que esto es un trabajo bien precario y que incluso podría resultar que lo correcto es lo contrario a lo que está escribiendo, eh, Gramsci se toma la molestia de recoger trabajo que ha ido redactando en distintas libretas, reorganizarlos y plasmarlos nuevamente de manera temática en unos cuadernos particulares. Y pues, por ejemplo, en el cuaderno 11, Gramsci rescata un montón de notas previas que había escrito sobre asuntos de filosofía, y añade tantas otras. Y el cuaderno 11 es sobre, no recuerdo si el nombre que le da es Introducción al Estudio de la Filosofía o algo por el estilo, pero es sobre ese tema. El cuaderno 12 es sobre los intelectuales. El cuaderno 13
que hay dos distintos cuadernos 13, pero tienen que ver también pues, con filosofía, Benedetto Croce, asuntos de política y ética, y así, pues, hay tantos otros cuadernos 12. A lo que voy es que, o sea, pudiéramos haber leído estos textos en, en versiones previas, este, pero, nada, mejor leerlo en su forma más terminada, y por lo menos habiendo pasado el crisol de aunque sea, por más preliminar que sea, de un primer intento de trabajo de edición, digamos, por así decir, del mismo Gramsci. Ya. Leo de la página 80, o sea, de la primera página de lo que les copié. Cuaderno 12, de 1932. ¿Son los intelectuales un grupo social autónomo e independiente? ¿O bien cada grupo social tiene su propia categoría especializada de intelectuales? El problema es complejo de variadas formas. Perdón, el problema es complejo por las variadas formas que ha adoptado hasta ahora el proceso histórico real de formación de las diversas categorías intelectuales. Las más importantes de estas formas son dos. Número uno, cada grupo social, naciendo en el terreno originario de una función esencial en el mundo de la producción económica, se crea al mismo tiempo orgánicamente una o más capas de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de su propia función, no solo en el campo económico, sino también en el social y político. Y ahí voy a hacer una pausa. Una pausa no, voy a brincar, disculpen. Ah, brinco a la cuarta línea antes de acabar esa página. Debe tener una cierta capacidad técnica, además de la esfera circunscrita de su actividad y de su iniciativa, también en otras esferas, al menos en aquellas más cercanas a la producción económica. Brinco. Si no todos los empresarios, al menos una élite de ellos, debe tener una capacidad de organizador de la sociedad en general, en todo su complejo organismo de servicios, hasta el organismo estatal, por la necesidad de crear las condiciones más favorables a la expansión de su propia clase. Y ahí sí voy a hacer la pausa. Gramsci empieza preguntándose si los intelectuales son una capa separada, autárquica, que se basta a sí misma, independiente del resto de las clases sociales y las relaciones sociales, o si en cambio son un grupo, son una capa social que está atada a otros grupos sociales. Y va a pasar a presentar dos tipos de intelectuales. Intelectuales orgánicos, que es lo que los pasajes que estaba leyendo ahora, y luego va a hablar de intelectuales tradicionales. Ya vemos al saque, por lo poquito que hemos leído ahí en ese pasaje, que cuando hablamos de intelectuales en el sentido orgánico, y esto ya lo habíamos comentado cuando comentamos sobre el primer cuaderno, ¿verdad? No nos referimos a intelectuales como personas de gran erudición. Digo, que no es que no puedan ser eruditos, pero lo que los hace intelectuales orgánicos no es necesariamente su erudición, su saber enciclopédico, sus grandes estudios, sino que los intelectuales orgánicos, parafraseando lo que estaba leyendo de Gramsci, son esa caterva de gente que emanan de o son satelitales a las clases económicas fundamentales que ayudan a darle solidez. Gramsci dice homogeneidad, pero vamos, yo prefiero la palabra solidez, que ayuda a darle solidez y cohesión a esa clase social en tanto ayuda a propagar sus intereses ya no solamente dentro del ámbito de lo económico, sino a través de,
a través de otras esferas sociales como la política, la moral, la cultural y demás. O sea, ese grupo de gente es que son más que representantes, pero son ese grupo, pues si fuera a usar la imagen de representantes, son ese grupo de personas, de individuos, que representan, por así decir, los intereses de una clase económica fundamental en la esfera social, en la esfera cultural, en la esfera política, en la esfera estatal, en la esfera... eh, y que, y que su acción es tratar y que su función es, perdón, por un lado, nuevamente, ayudar a darle solidez a una clase que necesita que se le dé solidez. Porque recuerden, ¿verdad? O sea, esto, eh, qué sé yo, abro un paréntesis rápido. O sea, la clase, la burguesía capitalista como clase, su enemigo de clase, si lo fuéramos a ver de esa manera, son los proletarios. Pero la burguesía capitalista se compone de burgués uno, burgués 2, burgués 3, burgués 4. ¿Y qué sucede? Que aunque políticamente su enemigo de clase es el proletariado, burgués uno está también compitiendo en contra de burgués 2, en contra de burgués 3, en contra de burgués 4, porque todos están tratando de incesantemente buscar la manera de incrementar la acumulación de riqueza. Y el mercado no es ilimitado, no es infinito. Por lo tanto, la burguesía en ese sentido está en una lucha continua entre sí misma, porque compiten entre sí, ¿verdad? Si fuera a modo de simplificarlo, pues tú tienes a Zuckerberg y tienes a Jeff Bezos y tienes a Elon Musk, que entre ellos compiten y están todos entregados hasta la peste en la carrera por el AI más sofisticado o por lo que sea, pero aunque entre ellos compiten, y a veces de manera bastante descarnada, como clase, pues todos se dan la mano y se toman fotos con Trump y todos hacen las paces. Es decir, pues, pues esa clase, o sea, esa clase dominante necesita pues, de una caterva de gente que le ayude a dar solidez a sí misma como clase. Y que además de darle solidez como clase, pues que ayude a propagar sus intereses, sus perspectivas a través de todo el complejo entramado social. Pero perfecto de lo que más nos importa ahora mismo, pero especialmente en el ámbito de lo político, en las esferas del Estado, eh, aquí Estado en sentido más limitado, en las esferas de gobierno, para velar por los intereses a nivel de política pública y legislación, ese tipo de cosas de esa clase, como a través del Estado en el sentido más amplio, pues promoviendo perspectivas, structures of feelings, subjetividades que sean cónsonas con los intereses de esa clase, pero que se propaga a través del sistema educativo, a través de las universidades, a través de los clubes profesionales, a través de los periódicos, a través de los canales de televisión, a través de todas esas otras instituciones que uno por costumbre pues, llama ideológicas, culturales o morales o lo que fuera. Esos son intelectuales orgánicos. O sea que en ese sentido, un intelectual orgánico no es, digamos, simplificando nuevamente la cosa. Pues Manuel Almeida no es un intelectual orgánico. Un intelectual orgánico es alguien como, qué sé yo, los editores en jefe del Nuevo Día. Esos son intelectuales orgánicos. O sea, por decir, uno de los periódicos, yo no sé si a la gente ya le importan los periódicos como antes, pero digamos que hace 25 años, pues tú decir, pues qué sé yo, Luis Ferrer Rangel, pues la medida en que es editor en jefe de un rotativo que te ayudaba a frame, a establecer la pauta de lo que se iba a discutir más o menos a nivel público en Puerto Rico, y que tú Los sabías que, analistas políticos. sí, y que al día de hoy le Eh, brinda en la comidilla para el analista político promedio. Y que, ojo, la hegemonía es una cosa sutil también. Está, bueno, déjame ir por ahí. Pues eso es un ejemplo, por ejemplo, los Ferrer Ángel, por ejemplo. Pero digo Ferrer Ángel, pero por ejemplo, un líder, un pastor o un sacerdote que tenga poder de convocatoria, que logre interpelar con éxito a mucha gente,
este, pues también puede ser considerado un intelectual orgánico en la medida en que directa o indirectamente, pues tal vez promueve los intereses de estos grupos, ¿verdad? Yo sé que las cosas han cambiado un montón, pero en los 70, en los 80, y aún en los 90, las actividades de Jorge Rashki eran un must. Los clamor a Dios y todo ese tipo de cosas eran cosas que impactaban. Y lo que se decía en las iglesias por pastores y pastoras importaba. Y digo, y todavía debe importar. Es que yo supongo que como la gente cada vez cree, no cree en la luz eléctrica, pues tal vez tiene menos influencia que antes, pero tiene su impacto. Pues, en la medida en que hacen ese tipo de cosas, pues también sacerdotes, pastores, cumplen un rol de intelectuales orgánicos. Pero claro, un caso más obvio todavía, pues es un legislador. ¿Verdad? Porque hay más, porque digo que es más obvio, porque pues ahí hay todo un sistema legalizado de sistema de donaciones económicas, al cual pues, te ve que, pues, que hay una capa de funcionarios electos que hacen campañas para salir electos. Estas campañas se subvencionan con fondos privados ¿verdad? Hay muy poca, yo conozco a muy poca gente que, 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 que dona dinero por una cuestión estrictamente ideológica política, ¿verdad? O sea, porque mira que ni yo, hoy por hoy. Porque en su momento yo, o sea, cuando yo dono que si 40 pesitos para el Working Families Party, o yo donaba para Our Revolution de Bernie Sanders, eso realmente era ideológico y yo no esperaba nada a cambio, de verdad. Además de que pensaron que iban a ganar. Pero, pero sabemos que así no opera realmente el sistema de donaciones. O sea, es decir, y después del caso de principios del siglo XXI, del Citizens United en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con la creación de los super PACs, la eliminación de todo tipo de tope a donaciones económicas a candidatos o causas políticas, así sea bajo el subterfugio de que no es coordinado con el candidato específico. O sea, es decir, la fusión entre poder corporativo y poder político, particularmente en Estados Unidos y por extensión en Puerto Rico, es brutal. Y pues, por lo tanto, pues qué obvio, qué más que obvio que decir que no todos tal vez, pero como cuerpo en general, pues gran parte de los legisladores o gobernantes, pues son intelectuales orgánicos de la clase económica dominante. En ese sentido, Manuel, los intelectuales tradicionales serían sí el académico, porque cuando él habla de que el grupo que se desarrolla hacia la dominación es su lucha por asimilar los intelectuales tradicionales mientras desarrolla intelectuales orgánicos, que los pone, ¿verdad?, en esa contraposición orgánicos versus tradicionales. En ese caso, cuando él habla de intelectuales tradicionales, hablaría de lo que conocemos como un académico o un intelectual por su conocimiento o especialidad específica. No, la respuesta a esa pregunta, bueno, la respuesta inicial a esa pregunta sería no. Ok. La respuesta más matizada, pero pues, y voy a esforzarme por tratar de explicarlo, es no, es no, pero eventualmente sí. Y me explico. Ese es el problema con la cuestión dialéctica, que las palabras se hace difícil apalabrarlo. ¿Por qué inicialmente no? Porque para Gramsci, la diferencia entre un intelectual orgánico y uno tradicional, inicialmente tiene una impronta más bien histórica y epocal que sustantiva. Es Ok. decir, para Gramsci, lo que Gramsci dice en el presente, intelectuales tradicionales fueron en el pasado, en una etapa histórica previa, intelectuales orgánicos. Ujú, Lo que pasa es que al haber sido desplazada o desplazadas en plural, esas clases dominantes del pasado que tenían esos otros intelectuales orgánicos propios, esa clase económica dominante, digamos la aristocracia feudal, cuando la ujú, aristocracia feudal es desplazada por la burguesía moderna, los intelectuales orgánicos de la aristocracia feudal, que era principalmente el clero, los eclesiásticos, pues pasan a convertirse hoy en intelectuales tradicionales. ok. Pero Gramsci te dice explícitamente,
Pues la aristocracia feudal muchas veces dependía de los eclesiásticos para servicios de salud, puestos de higiene, para la educación, para todo el armazón ideológico. O sea que en efecto cumplían un rol de intelectuales orgánicos, que hoy no lo cumplen o lo cumplen de segunda o tercera categoría, pero que hoy no lo cumplen como lo cumplían antes, porque es que la clase dominante a la que formaban parte como intelectuales orgánicos fue Fue desplazada. desplazada. Entonces, que por eso es que inicialmente no. O sea, no es que intelectual tradicional es entonces el que es intelectual en un sentido Ajá, commonsensical. Pero ¿por qué no? Pero eventualmente sí. Porque, y Gramsci en bien pocas palabras trata de explicarlo, eh, porque de momento esos intelectuales orgánicos, ver la clase dominante a la cual estaban atados, ver de esa clase mente desplazada, esos intelectuales orgánicos se empezaron a concebir a sí mismos como un grupo con un cuerpo, empiezan a sentir una especie de orgullo y una especie de sentido sí, de espíritu de cuerpo y como con una identidad propia e independiente. Añádele a eso que es el grupo que uno asocia con la educación, con la cuestión ideológica, y pues claro, este intelectual orgánico desplazada a su clase, en la que estaban más bien anclados, pues hoy serían vistos como pues, esta gente que pues, brega con la religión, con la educación, con la ideología, con lo intelectual en el sentido más commonsensical de la palabra. ok, Sí, que por eso es que sí, o sea, por eso es que no, pero pero históricamente sí, eventualmente sí. ok. Mm. Eh, pero claro, yo introduje esa gradación que Gramsci no lo hace, pero que, si se puede, son intelectuales tradicionales hoy día, pero también en verdad, en realidad, eh, dependiendo del contexto específico donde uno está ubicado, pueden seguir jugando un rol de intelectual orgánico aún hoy día, ¿verdad? Aunque así sea de segunda categoría, este, de tercera categoría. O sea, uno bien pudiera imaginar una situación. Y me remito a Occidente, ¿verdad? No voy a hablar de teocracias, no voy a hablar de otras situaciones, pero, o sea, no bien pudiera concebir situaciones en las cuales la crisis es tal, o sucede un acontecimiento tan terrible, o que lleva a un estremecimiento tan brutal de los seres humanos que, qué sé yo, que produzca una especie de reencantamiento del mundo y haya un resurgir religioso, un fervor religioso brutal. Y en la medida en que eso pudiera suceder, pues tú puedes estar seguro que pues todas esas figuras que tal vez hoy día juegan un rol de segunda o tercera categoría, de momento vuelven a estar en primera fila, jugando un rol potencial como intelectuales orgánicos. Pero la distinción es más bien histórica. Y estás metido ahí en la dialéctica histórica de, de desplazo de clase. Sí. Ok. Sí, y entonces, pues, así sea que uno se refiera a los legisladores o la capa gobernante electa y no electa, o así sea que uno se refiera a sacerdotes o a pastores con gran poder de interpelación de gente, o así sea que uno se refiera a maestras y maestros como grupo, más que como individuos, porque en la medida en que transmiten un conocimiento que esté enmarcado en un currículo, y los currículos no son inocentes, los currículos, ¿verdad? Ganan su validez y su legitimidad y sus acreditaciones en tanto están en función de determinadas cosas y saberes. Y normalmente esos saberes son los saberes más cónsonos con los intereses del sistema en el que se vive, ¿no? Se le llama antes STEM, ahora STEAM o lo que sea. Pues los maestros, o sea, sean
sean los jefes religiosos, sean los maestros, sean los gobernantes, los legisladores, los dueños de los medios de información masiva, todos son intelectuales orgánicos en la medida en que tratan de ayudar a habilitar y plasmar relaciones sociales que sean cónsonas con y ayuden a reproducir los intereses de la clase económica dominante. Y por si acaso, o sea, Gramsci, así como, o sea, el enfoque que nosotros estamos dando son en los intelectuales orgánicos de la clase dominante dentro del capitalismo, pero Gramsci va a plantear pues, que también los proletarios, pues, de los proletarios, pues surgirán también, o tratarán de surgir, perdón, su propia casta de intelectuales. Eh, entonces tú tienes por un lado que la clase dominante del presente, a través de sus intelectuales orgánicos presentes, por un lado trata de apropiarse y de incorporar y de cooptar esos intelectuales orgánicos del pasado, hoy tradicionales, pero a la misma vez tratan de cooptar esos posibles intelectuales orgánicos de grupos con posible potencial futuro para incorporarlos al proyecto. Un poco decapitando, por así decir, esa posible clase social económica de futuro. Sobre los tradicionales, leo rápido de la página 82. Dice, pero todo grupo esencial, emergiendo a la historia desde la precedente estructura económica y como expresión de su desarrollo de esta estructura, ha encontrado, al menos en la historia conocida hasta ahora, categorías sociales preexistentes y que incluso aparecían como representantes de una continuidad histórica ininterrumpida, incluso por los más complicados y radicales cambios de las formas sociales y políticas. La más típica de estas categorías intelectuales es la de los eclesiásticos, monopolizadores durante largo tiempo, durante toda una fase histórica que incluso se caracteriza en parte por este monopolio de algunos servicios importantes. La ideología religiosa, o sea, la filosofía y la ciencia de la época, con la escuela, la instrucción, la moral, la justicia, la beneficencia, la asistencia, etc. La categoría de los eclesiásticos puede ser considerada como la categoría intelectual orgánicamente ligada a la aristocracia terrateniente. Era equiparada jurídicamente a la aristocracia con la que compartía el ejercicio de la propiedad feudal de la tierra y el uso de los privilegios estatales ligados a la propiedad. Pero el monopolio de la superestructura por parte de los eclesiásticos, entre paréntesis, de ahí nació la acepción general de intelectual o de especialista de la palabra clérigo, en muchas lenguas de origen neolatino o influidas fuertemente a través del latín eclesiástico por las lenguas neolatinas con su correlativo de laico en el sentido de profano no especialista. Pero el monopolio de la superestructura por parte de los eclesiásticos no fue ejercido sin luchas y limitaciones, y por lo tanto se produjo el nacimiento en varias formas que habrá que buscar estudiar concretamente de otras categorías favorecidas e engrandecidas por el fortalecimiento del poder central del monarca hasta el absolutismo. Así se fue formando la aristocracia de la toga, con sus propios privilegios, un estrato de administradores, etcétera, científicos, teóricos, filósofos no eclesiásticos, etcétera. Entonces, antes de pasar a, ¿verdad? ¿Algún comentario, duda o pregunta hasta ahí antes de pasar a mezclarlo con la cuestión del Estado? Pues como hemos hablado, que los intelectuales orgánicos de una clase social, en este caso la dominante, son los encargados en ayudar a dar solidez, homogeneidad a los intereses de la clase dominante económica en las esferas políticas, culturales, ideológicas. Además, pues ahí que entonces empatamos
con el concepto este de Estado en sentido más ampliado. Entonces quiero buscar un pasaje. Ok, ya. Porque Gramsci añade, ¿no? Que otra forma de nombrarlos o de describir a los intelectuales orgánicos es que son los funcionarios de la clase económica dominante, los funcionarios de la superestructura. Y es ahí donde entonces ata con la cosa del gobierno, ¿no? Porque uno sabe, según el marxismo clásico, que en el ámbito de las superestructuras es que Marx ubica el Estado, las cuestiones ideológicas, culturales y demás. Entonces, voy a leer de la página 88 del texto que les escaneé. Entonces, en la primera línea, la página 88 dice, podría medirse la organicidad de los diversos estratos intelectuales, su más o menos estrecha conexión con un grupo social fundamental, estableciendo una gradación de las funciones y de las superestructuras desde abajo hacia arriba, desde la base estructural para arriba. Es posible por ahora establecer dos grandes planos superestructurales, el que se puede llamar de la sociedad civil, o sea, del conjunto de organismos vulgarmente llamados privados, entre comillas, y el de la sociedad política o Estado, y que corresponden en el caso de la sociedad civil, y que corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad, y en el caso de la sociedad política, al de dominio directo o de mando que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico. Voy a terminar de leer el pasaje completo y después lo suelto para explicar. Estas funciones son precisamente organizativas y conectivas. Los intelectuales son los encargados por el grupo dominante para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía social y del gobierno político. Esto es, en el caso de la hegemonía, consenso, entre comillas, espontáneo, porque no es espontáneo, es organizado. Consenso espontáneo dado por las grandes masas de la población a la orientación imprimida a la vida social por el grupo dominante fundamental, consenso que nace históricamente del prestigio y por lo tanto de la confianza derivado por el grupo dominante de su posición y de su función en el mundo de la producción. Y dos, del aparato de coerción estatal que asegura legalmente la disciplina de aquellos grupos que no consienten ni activa ni pasivamente, pero que está constituido por toda la sociedad en previsión de los momentos de crisis en el mando y en la dirección en que el consenso espontáneo viene a faltar. Este planteamiento del problema da como resultado una extensión muy grande del concepto de intelectual. Pero, ¿verdad? Porque cuando Molusco puede ser un intelectual, estamos ampliando el concepto bien brutal. Este planteamiento de problema, extensión muy grande del concepto de intelectual. Pero solo así es posible llegar a una aproximación concreta de la realidad. Este modo de plantear la cuestión choca contra prejuicios de casta. Es verdad. Es verdad que la misma función organizativa de la hegemonía social y del dominio estatal da lugar a una cierta división del trabajo y por lo tanto a toda una gradación de calificaciones, en algunas de las cuales no aparece ya ninguna atribución directiva y organizativa. En el aparato de dirección social y estatal existe toda una serie de empleos de carácter manual e instrumental, de orden y no de concepto, de agente y no de oficial o de funcionario, etcétera. Pero evidentemente hay que hacer esta distinción, igual que habrá que hacer también algunas otras. Y voy a pausar de leer por ahora. Mira, déjame escribir en el chat. Este es el momento en donde Gramsci hay una hay un de- hay un desarrollo mezclado con una confusión entre Gramsci al respecto de Hegel y Marx. Porque Gramsci nos dice, ¿verdad? Este es Gramsci. Gramsci nos dice que en el esquema este de Marx está, ¿verdad? Está la estructura
Voy a poner la dirección. Está la estructura sobre la cual se monta un conjunto de superestructuras, ¿verdad? Ahí todavía estamos en el esquema ese clásico de Marx. Estructura, superestructura. Y para Marx, bueno, está bien, hasta ahí estamos. Para Marx, entre paréntesis, como para Hegel, la estructura es igual a la sociedad civil, porque todavía para Hegel, como para Marx, sociedad civil es el ámbito de lo económico. O sea que cuando Gramsci dice, usa la estructura y la superestructura, pero Gramsci dice, hay dos, vuelvo a Gramsci. Gramsci dice, hay dos grandes planos superestructurales. ¿Que cuáles son esos dos grandes planos superestructurales? Gramsci dice, la sociedad política, o lo que normalmente llamamos Estado, y la sociedad civil. Por supuesto, un mundo de lo privado. Hay gente, Dios mío, han habido lectores, entre ellos de gente de mucha reputación, gente que yo admiro mucho como Norberto Bobbio, que, que leen en este pasaje un resquicio todavía, una influencia de idealismo en Gramsci. Porque Gramsci está ubicando en el plano de la superestructura la sociedad civil, cuando clásicamente en toda la tradición de la economía política clásica y en toda la tradición filosófica hegeliana marxista, la sociedad civil era igual al mundo de la economía. Al mundo de lo privado se circunscribía a la cuestión de la economía. Y frente a esa interpretación, que yo creo que está jalada por los pelos, lo que hay que es, o sea, yo difiero de esa interpretación, lo primero. El hecho de que Gramsci claramente plantea estructura y superestructura, eh, y después alude en más detalle. O sea, Gramsci sostiene que la estructura contiene el elemento económico productivo de la sociedad. O sea, que cuando Gramsci pone la superestructura, la sociedad civil, no está refiriendo al ámbito de lo económico en términos inmediatos, porque para Gramsci eso está claramente ubicado, todavía en ese esquema, en el ámbito de la estructura o la base. El hecho de que Gramsci ubique la sociedad civil como el ámbito, como una Dios mío, como uno de los grandes planos de la superestructura, pues te indica que sencillamente ha habido un desplazamiento, un desarrollo de significado del concepto. Y como yo les he dicho en dos o tres ocasiones previas, no creo yo que es solamente un desarrollo estrictamente idiosincrático de Gramsci, sino que Gramsci está haciendo acopio de una explotación de complejidad en la sociedad, que no estaba tal vez tan presente en tiempos de Marx y mucho menos en tiempos de Hegel y mucho menos en tiempos de Adam Smith, de David Ricardo, de toda esta gente, en donde ya el ámbito de la sociedad civil no se reduce solamente, ni por mucho, a la cuestión económica productiva, sino que ese ámbito de lo privado remite a lo familiar, remite a lo religioso, remite a lo educativo cuando lo educativo, perdón, cuando lo educativo empieza a democratizarse. Este, en la medida en que lo educativo comienza a democratizarse,
eso implica la creación de un grupo amplio de lectores y eso implica entonces a su vez a la presencia cada vez mayor de medios de información, de periódicos, de folletos, de novelas, ya en tiempos de Gramsci, o sea, el teatro también es otra forma popular, el cine empieza a popularizarse. O sea, que el ámbito no gubernamental no se reduce sencillamente al ámbito económico productivo. Razón por la cual Gramsci mantiene la economía abajo en este esquema, pero sube el elemento de la sociedad civil para referirse a ella como este espacio, este plano, este espacio en el que se expresan de manera particular relaciones de poder. Entonces aquí viene el concepto de Estado integral. O sea, el Estado entonces, eh, simplificando, porque y Gramsci no lo dice de esa manera, en un sentido, todo ese gran plano superestructural en una sociedad moderna bien desarrollada y estable y sólida, estaría ubicada por el Estado en sentido integral. Es decir, porque las superestructuras estarían pobladas, por un lado, por esas instancias en las que se ejerce el poder de una manera a través del dominio directo, que es la esfera gubernamental, ¿verdad? Y cuando se habla de dominio directo o el uso o el uso de la coerción, obviamente no es que no es que desde las esferas gubernamentales se ejerce violencia todo el tiempo, es que en las esferas gubernamentales existe la amenaza de la violencia todo el tiempo. Es decir, es la esfera que te dice, acatas, te gusta o no te guste, acatas o acatas. O sea, acatas o te multo, acatas o te arresto, acatas o te mato, acatas o... Es decir, la posibilidad presente siempre del uso de la coerción en cualquiera de sus manifestaciones. Y esa sociedad política caracterizada por ser ese espacio en el que se ejerce el poder de una manera a través del uso de la coerción, pues está acompañada de este otro plano, que es la llamada sociedad civil, en donde se ejerce el poder a través de lo que Gramsci llama la hegemonía. Me faltó el acento, pero la hegemonía. ¿Y qué es la hegemonía? Lo voy a definir de maneras, voy a combinar insights de distintas partes de los cuadernos, para definir de manera formulaica que la hegemonía es la práctica, perdón, ya, no me gusta, otra manera, el ejercicio del poder en las sociedades modernas que se basa en la conquista continua del consentimiento activo o al menos pasivo de los grupos o clases subalternas. Mm. ¿Verdad? Hay un par de palabras, es un poquito engorrosa la definición, pero las palabras adicionales que le incorporé son clave porque, primero, el mismo liberalismo político siempre te ha hablado de la importancia del consentimiento. Pero eso no es el consentimiento del que nos está hablando Gramsci, o no solamente ese consentimiento del que nos está hablando Gramsci. O sea, para Gramsci, este consentimiento que implica la hegemonía no se da de una vez y por todas. No es que tú lo lograste conseguir y ya lo tomas por sentado,
sino que es un consentimiento el de la gente que tú tienes que nutrir, que tú tienes que educar, que tú tienes que organizar, que tú tienes que cultivar continuamente. Y para eso tienes la multiplicidad de aparatos, instituciones y prácticas que pululan en la sociedad civil y que hemos nombrado 50.000 veces. Llámele iglesias, escuelas, universidades, clubes privados, el Rotary Club, Club de Leones, los medios de información masiva, las redes sociales, ¿verdad? Lo que usted, ¿verdad? Todo este tipo de medios que ayuda a propagar perspectivas que te hace más susceptible a tú aceptar este estado de situación. O sea que la actividad del cultivo de la educación, el cultivo del consentimiento es continuo. Segundo elemento ahí que yo añadí a propósito, el consentimiento activo o al menos pasivo, ¿verdad? O al menos pasivo de los grupos o clases subalternas. Porque, claro, yo supongo que a la clase dominante le encantaría que el consentimiento estuviera tan y tan y tan nutrido que tú te bebes el Kool-Aid completo de manera tal que tú has internalizado profundamente el ideario, digamos, qué sé yo, más cónsono con el capitalismo, ¿no? Y que tú realmente entiendes que irrespectivamente de condicionamientos externos y circunstancias históricas sociales, si tú lo trabajas, si tú lo luchas, si tú te educas, si tú te esfuerzas, si tú lo puedes lograr. Y hay gente que lo hace, ¿verdad? A pesar de las circunstancias. Pero tú crees que eso es una cosa que te lo puede garantizar y tú pensar que es que no hay factores sociales determinantes que te puedan detener la cosa, que no hay tal cosa como una violencia estructural, objetiva, que no hay cosas que... Pues ojalá y el sistema quisiera que tú fueras así, ¿verdad? O sea, pero la mayoría de la gente no opera de esa manera. La mayoría de la gente consciente de manera al menos pasiva. Y uno incluso pudiera argumentar que, bueno, iba a generalizar, pero eh, mira si la hegemonía es una cosa complicada, porque hoy día, ay Dios, ¿cómo lo digo? Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe los males que causa el capitalismo como sistema económico. Aún los que lo defienden. Y tan es así que Disney te saca películas donde te lo dice, películas de muñequitos. Y tú tienes las críticas más brutales en el cine que te logra taquillas en los cientos de millones de pesos. O sea, la hegemonía es una cosa tan terrible que la gente usualmente sabe cuáles son los fundamentos. O sea, esta noción de que se tenía hace 50 años atrás, de que la ideología era una cuestión que te manipulaba y te ofuscaba la verdad, realmente la gente consciente hoy día, de una manera bien perversa, porque racionalmente todo el mundo, no todo el mundo, pero mucha gente intuye el porqué de los males sociales que tenemos. Y a pesar de que lo intuye o lo sabe, se sigue votando por lo mismo, se sigue repitiendo las mismas prácticas, se sigue asumiendo un conformismo terrible. Y al capitalismo eso es lo que le basta. Ojalá tú te bebas el Kool-Aid 100%, pero con que tú consientas al menos pasivamente, al sistema le basta. O sea, con que al menos tú no te sientas motivado a organizarte políticamente para plantear una alternativa realmente distinta a lo que hay. Mientras tú no hagas eso, no importa. Llénate la boca hablando a Sofía, te vamos a dejar que tú en las redes sociales despotriques contra quien tú quieras, ¿no? Claro, hay unos límites a eso, ¿verdad? Pues si tú eres el italiano americano este que mató al miembro de la junta de directores, pues tú sabes son cosas. Pero
Pero salvo esas líneas de fuga, el capitalismo te deja que tú hagas lo que tú quieras, denunciarlo y criticarlo todo el tiempo, mientras más fuerte mejor, siempre y cuando eso no te lleve a actually en colectivo a organizarte para tratar de realmente procurar una transformación profunda de la cosa y en búsqueda de otra. O sea que por eso eso que yo añado de consentimiento activo, al menos pasivo, que no es mío, eso lo dice Gramsci varias veces, pero es que esa definición, que es la que usualmente yo doy en mis clases, realmente la estoy articulando a partir de múltiples pasajes distintos para tratar de darla como una definición, porque como bien sabemos, muy pocas veces, o sea, es decir, Gramsci nunca da una definición de hegemonía como esa. Pero nos da los elementos para nosotros poder construir una definición de hegemonía como esa. Ahora, Sí, si entiendo bien, Manuel, la necesidad de la hegemonía para la estabilidad, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Del capitalismo, de la misma manera es necesaria en, 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 en cualquier estado, sea capitalista, sea feudalista o sea comunista. O sea que no creo que le esté pasando un juicio moral sobre el aspecto de la hegemonía de las clases, sino la realidad de esa existencia y de esa necesidad para una estabilidad. sí, de acuerdo. Ok. No, de acuerdo 100%. O sea, sí, sí, sí. O sea, Porque a veces en la discusión uno hablan de hegemonía y lo ven como algo malo, como algo, como si hubiera un juicio moral sobre lo que es la hegemonía. Claro, depende pero lo que te quiero decir es que el concepto como tal no va cargado con un juicio moral, no, entiendo la yo. única carga que tiene, o no sé si es la única, una carga que sí tiene es la carga histórica. Porque claro, lo que Gramsci te va a decir es que tú podrías jugar con la noción de hegemonía, pues, al respecto de la práctica de los eclesiásticos en el tiempo de la aristocracia feudal. Pero es como que estás jugando con la noción, pero Gramsci sí va a insistir de que la centralidad del ejercicio del poder político a través de la hegemonía es una cuestión moderna, ¿verdad? Es occidental, el tiempo que está escribiendo es occidental y del siglo XX, es una cuestión bien moderna, y que tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, que tiene que ver con el desarrollo de esto que llamamos sociedad civil, que es mucho más nutrido, y que tiene que ver con la extensión de un esquema democrático liberal como forma de vehiculizar las demandas de los ciudadanos. O sea que tiene esa impronta histórica más que moral. Pero sí estoy de acuerdo contigo porque, o sea, de hecho, o sea, incluso Gramsci en las sociedades más desarrolladas, cuando Gramsci va a hablar de la lucha política contrahegemónica, es contrahegemónica en tanto es contra la hegemonía dominante. Pero esa lucha contrahegemónica implica el planteamiento de una nueva hegemonía particular, ¿no? Y Gramsci te va planteando como en esa lucha, lo que llama esa guerra de posición, los grupos dominados tienen que ir poco a poco en el ámbito primero de la sociedad civil, cada vez más ganando terreno, que no es otra cosa que ir, por así decir, desarticulando gente que se siente interpelada por la hegemonía dominante para rearticularlos en esta nueva hegemonía que se está construyendo. Y la lucha de hegemonía contra hegemonía es esa lucha de cómo yo voy logrando desarticular y rearticular. Y ahí siempre es un proceso bien poroso y complicado. Y no hay, ¿verdad? Hay un pasaje que qué pena que no lo identifique para hoy, pero lo identificó para alguna reunión futura. Hay un pasaje donde Gramsci plantea bien contundentemente de que toda hegemonía te produce una contrahegemonía. Que creo que yo lo mencioné antes en alguna reunión previa para decir de que en Gramsci, aunque Gramsci suscribe a nivel ideal el horizonte comunista, la lógica del argumento de la hegemonía precluye la posibilidad de un cierre a la lucha política.
Porque así Gramsci lograra el socialismo, o sea, perdón, Gramsci no, así se lograra. Es que estas categorías uno las dice en voz alta y suenan como que tan simplonas. Pero vamos a decirlo de una manera más neutral. Vamos a suponer que uno lograra la construcción de una sociedad postcapitalista, como se llama. Esa sociedad postcapitalista va a tener grupos dirigentes y grupos dirigidos. Va a tener gente más beneficiada, menos beneficiada. Que si esa sociedad postcapitalista va a tener una tonalidad más equitativa, más igualitaria, más socialista si se quiere, pues tal vez en un sentido fuerte, genuino, pues uno supondría que el grupo de los desposeídos sería un grupo, el minoritario, pero seguirá habiendo gente que está en desacuerdo. Así da por entrar en desacuerdo. Y siempre va a existir la disputa. O sea, una hegemonía siempre va a convocar una perspectiva contraria. Y la lucha política en ese sentido es inacabable. Así y estoy de acuerdo contigo. Y no solamente que estoy de acuerdo contigo, yo creo que, no sé si fue en la reunión pasada o la anterior, que yo comentaba de que Lenin estaba consciente de esto. O sea, Lenin dice, nosotros, tú sabes, nos hicimos del poder de este enorme país en nombre de la dictadura del proletariado, pero los proletarios no existen, tú sabes, y la mayoría de la gente es analfabeta. Y hay una antología que publicó una de estas editoras comunistas malcriadas, Pathfinder, en inglés, pero es una buena antología, se llama Lenin's Final Fight, que son textos selectos de Lenin del 1921 al 1924, que es su año de muerte, y son muchos textos en donde el leitmotiv, por así decir, es, mira, nosotros tenemos el poder político de esto. La mayoría de la gente es analfabeta e ignorante. Nosotros tenemos que alfabetizar y tenemos que aculturar y tenemos que educar. Y el énfasis está en la promoción de la educación y de la cultura. Y también reconociendo Lenin que los campesinos no quieren la abolición de la propiedad privada. Los campesinos quieren propiedad privada para ellos. Pero Lenin sabiendo, ¿verdad? Estoy personalizando la cosa, pero pues yo le tengo bastante admiración a la figura de Lenin en particular. Pero Lenin es uno de los que impulsa la nueva política económica, que es, ok, pues vamos con calma, vamos a permitir, sí, cierto nivel de propiedad privada para los campesinos, pero es porque sabe pero eso no lo hubiese hecho de gratis, sino es porque hay contrahegemonía pasando. O sea, es un poco, vamos a hacer esa concesión que va en contra de los principios fundamentales del marxismo, pero vamos a hacer esa concesión en el proceso de nosotros tratar de seguir hegemonizando, hegemonizando, hegemonizando. Y claro, eso no funciona, y la muestra más clara de que eso no funciona es que entonces viene, ¿verdad? Lenin muere, está el cambio de mandato, ¿y qué es lo que viene? La colectivización forzosa de los campos, de las tierras para Stalin, y el estado criminal totalitario que montan, y sangriento y terrorífico. ¿Verdad? Porque, volviendo a Gramsci un momento, esa cuestión de esa distinción bien maquiavélica de coerción consentimiento que está planteada en la hegemonía o en el estado en sentido integral, pues se parte de la premisa de que en la medida en que la hegemonía está bien estable, pero el uso de la coerción disminuye, no tiene por qué estar presente. Ahora, al contrario, en la medida en que la hegemonía es floja, es gelatinosa, en esa medida la capa dominante tiene que depender más del brazo fuerte de la ley o de las fuerzas militares o policíacas. Duda, pregunta, estoy cansado. Duda, pregunta. Este, miren, no hemos terminado. Quiero decir dos o tres cosas más sobre la hegemonía, pero me gustaron estas últimas preguntas porque se prestaron para traer puntos a colación que no había pensado. Este, vamos a terminar, vamos a hablar un poquito más de hegemonía, vamos a comentar el fragmento sobre relaciones de fuerza del cuaderno 13, eh, donde Gramsci habla
del el paso propiamente hablando de una clase económica a devenir propiamente en una clase política, si tiene que ver con la hegemonía. Y entonces, no recuerdo bien qué es lo que estaba contemplado en el sílabo, pero no lo voy a buscar ahora. Lo que hago es que lo repaso, porque yo creo que yo brincaba ya a la cuestión filosófica. Y lo que estoy pensando mejor es seguir con esto que acabo de decir que iba a seguir y rescatar dos o tres textos sobre, entonces, la lucha política en contra del capitalismo, ¿no? Y buscar algunos pasajes sobre lo que Gramsci llamaba la guerra de posiciones versus la guerra de maniobra. Eh, Enviarles el pasaje donde Gramsci de manera velada critica lo que estaba pasando ya en la Rusia estalinista. Es un pasaje bien importante sobre la estadolatría, lo que Gramsci llama la estadolatría. Y seguimos con la cuestión más eminentemente política de Gramsci. Yo trato de, como hice la vez pasada, para el sábado, que es bastante temprano, enviarle los textos posteriores. Voy a tomar una foto antes de irme, déjame parar de grabar. Stop recording aquí. Stop recording.